Bueno, pues bienvenidas todas y todos a este curso que es Violencia Política en Razón de Género. Para el Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, una de las principales prioridades es la formación de liderazgos femeninos. En esta ocasión nos acompaña la diputada Gabriela Quiroga. Ella es integrante del grupo parlamentario del PRD en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Es de Iztapalapa y desde los 17 años comenzó a involucrarse en las problemáticas de esta demarcación. Ha presentado diversos instrumentos ante el Pleno del Congreso, de los que ahorita nos va a platicar. Gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues muchas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy a poder contarles un poco de lo que estamos haciendo desde el Congreso, desde el PRD, para mejorar las condiciones de las mujeres en todos los aspectos. Y bueno, pues en este sentido, como ustedes saben, el PRD hemos sido pioneros en la promoción y la defensa de los derechos de todas y todos, y hemos encabezado luchas importantes que hicieron de esta ciudad, pues la ciudad de los derechos. Conscientes de que hay mucho por hacer y que hay deudas pendientes todavía con muchos sectores de la sociedad. Es por ello que no hemos quitado el dedo del renglón y seguimos impulsando el reconocimiento no solo de los derechos de todas las personas, sino la importancia de la participación activa de cada uno de los sectores que conforman la Ciudad de México. A lo largo de este camino hemos confirmado que esta participación requiere de las herramientas que solo la preparación puede darte y estamos, me permiten tantitito, les pido una disculpa, es que también estoy de mamá y me están llamando. Discúlpenme, pero estoy aquí de mamá, es una de las de hoy y tenemos que en esta pandemia pues adaptarnos a las situaciones y pues en este ratito en el que voy a estar acompañándolos pues también soy mamá y no puedo dejar de lado pues que me necesitan también mis pequeñitos. Entonces les pido una disculpa por la interrupción y continúo. Como decía, es nuestro deber estar informados y actualizarnos en los diferentes temas de interés que nos da la oportunidad de romper viejos esquemas y por eso es importante que se cuente con espacios como este en el que pues nos adaptamos a las condiciones actuales, lo cual me parece importante de expertos en diferentes temas, incluidos estos cursos y que son de gran interés para la ciudadanía, pero sobre todo para las mujeres. Y el tema que el día de hoy nos hace reunirnos de manera virtual, pues es la violencia política en razón de género, lo cual es muy actual, es un tema muy lamentable, pero es un tema muy actual. Y en general, pues el tema de la violencia en contra de las mujeres lo es y es muy preocupante. Por ello es que desde el Congreso de la Ciudad de México, el PRD, a través de su servidora, hemos impulsado reformas en diferentes ordenamientos orientadas a proteger la vida y los derechos participativos también y políticos de las mujeres. A la fecha he presentado 11 iniciativas que se centran en el tema específicamente de la violencia a la que somos víctimas las mujeres y he propuesto en este sentido primeramente tipificar el feminicidio en grado de tentativa. Esta fue una de las primeras iniciativas que presenté, pues no existe este tipo penal y hoy en día pues si no te mata el segundo intento llega con más brutalidad, ¿no? Y lo que se quiere con esta iniciativa, pues, es castigar el simple intento de tener una agresión de esta naturaleza con las mujeres. O sea, el simple pensamiento de poder siquiera pensar en violentarte de una manera tan atroz, tiene que ser este intento castigado con fuerza. Y en este sentido, pues, presenté también una iniciativa que reforma
para incrementar las medidas cautelares para que las mujeres que denuncian la violencia puedan ser atendidas y protegidas sus vidas desde el primer principio y con esto evitar que los agresores puedan tener una nueva oportunidad de violentarlas aún con más odio. Impulsamos también la ley Abril para que los funcionarios sus omisiones, que estas omisiones que se ven, estimen los casos o se integren mal carpetas de investigación, que fue lo que lamentablemente pues sucedió en el caso de Abril Pérez Agaón, lo que terminó pues con su lamentable feminicidio. De igual manera hemos contribuido en trabajos en comisiones para la determinación de las iniciativas políticas que justamente hace una semana se discutió ya en comisión y el día de mañana se estará llevando al pleno del Congreso para poder votarlo pues todos los diputados. Y en este sentido propusimos la integración a candidaturas de los partidos políticos de integrantes de la comunidad LGBT. Creemos con toda convicción que la participación debe de ser hacia todos los sectores, proveniente también de todos los sectores de la sociedad, y en este sentido, pues nosotros no podríamos dejar de lado la comunidad de la diversidad sexual y el aporte tan importante que hacen a la ciudad, y en este sentido, pues es que hemos propuesto, y el día de mañana también estaremos haciendo las reservas en ese sentido, para que los partidos políticos impulsen candidaturas provenientes de la diversidad sexual. Algo que hemos comentado en diferentes ocasiones y que ha motivado el trabajo que llevo a cabo, no solamente yo como diputada en la Ciudad de México, sino también todo el equipo que trabaja conmigo, pues es que pues las leyes son eso, son perfectibles, ¿no? Y desde esta posición pues hemos impulsado que las leyes dejen de ser letra muerta y cumplan la función para la que fueron creadas, que es pues sí normar la convivencia de una sociedad, pero mejorar también el aparato de justicia de esta ciudad y en este país, pues que tiene muchas deficiencias, y que a través de estas reformas buscamos llenar esos espacios que han representado a lo largo del tiempo, pues también un riesgo para las mujeres, ¿no? Y como lo menciona el título de este curso, la identificación de la violencia es fundamental para lograr su erradicación. Afortunadamente, muchos viejos esquemas en estos tiempos se están rompiendo. Cada vez hay más personas involucradas en el funcionamiento del sistema político. Estamos más abiertos a las críticas también de la ciudadanía, y que esto es lo que nos permite pues conocer y abordar las problemáticas que existen. La o el diputado, el funcionario debe permanentemente estar en contacto con la gente, escuchar lo que vive, utilizar también su posición para beneficiar a la ciudadanía, y por eso hago un reconocimiento especial a la Dirección Estatal de la Ciudad de México del PRD, a Brenda Villena, una de las integrantes pues de la dirección extraordinaria, por colocarnos en este momento, en esta cercanía con la gente. Y por supuesto quiero dar todo mi reconocimiento y mi especial aprecio a Karen Quiroga, que es integrante de la Comisión Nacional, de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y quiero decir que con mucho orgullo que sea esta una de las mujeres en esta posición en donde se pueden decidir varias cosas dentro del partido, que ha mostrado su absoluta sororidad para todas las mujeres, que es una mujer líder y que desde ese liderazgo pone su conocimiento y toda su experiencia al servicio de otras mujeres. Y bueno, pues enhorabuena para todas y todos los participantes en este curso. Sáquenle jugo a todos los ponentes, pregunten lo que sea necesario, no se queden con las ganas de saber, no se queden con las ganas de seguir participando, y pues le apostamos a eso,
¿no? A la inclusión de todas las mujeres, a la preparación, porque creo que el día de hoy las mujeres estamos preparándonos para poder hacer cambios desde lo más mínimo, desde nuestras familias, poder cambiar estos paradigmas en cuanto a la educación, hacer una educación también desde casa con perspectiva de género, y en ese sentido viene fluyendo todo hacia afuera. Y entonces estamos listas y preparadas para el conocimiento en este sentido y para poder hacer los cambios, generar los cambios que requiere la ciudad en beneficio de todos, sí, pero específicamente de las mujeres, ¿no? Muchas gracias nuevamente y pues estoy a la orden. Gracias, Gaby. Ahí les ponemos las redes sociales de la diputada Gaby Quiroga. Y bueno, también nos acompaña la licenciada Miriam Hernández, que ella es la comisionada nacional de afiliación del Partido de la Revolución Democrática, y la licenciada Cristina Ramírez, integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres del PRD. Cintia, adelante. Muchas gracias, licenciada. También agradezco mucho la presencia de la diputada Gaby Quiroga, quien nos hace presencia el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Denme un momento, voy a compartir pantalla. El día de hoy iniciaremos con el curso Cómo identificar y erradicar la violencia política en razón de género y su relación con otras formas de violencia contra las mujeres. Y como cada sesión, haré los anuncios correspondientes para evitar pues interrupciones o alguna falla de audio. Como primer punto, nuevamente se les pide activar el modo silencio en su celular, apagar las notificaciones, ya sea de su computadora o de algún dispositivo móvil que tengan cerca de ustedes. También al momento de realizar sus preguntas o participaciones, favor de escribirlas en el chat, o si es que la ponente da la palabra, como sesiones pasadas, levantar su manita desde el icono del chat del Zoom y con mucho gusto les daré la palabra. Por otro lado, mantener su micrófono desactivado y cuando se les pida prender sus cámaras, favor de atender, ya que como se les ha venido diciendo, así como ustedes para tomar asistencia en las sesiones, escribir su nombre completo en el chat, también se les pide en este momento activar su cámara para notificar que ustedes sean las personas que están escribiendo su nombre y quienes están tomando la sesión. Por último, se les recuerda que no se les tomará la asistencia a las personas que no se queden a toda la sesión, ya que por eso se les pide al inicio y al final que escriban su nombre y activen su cámara. Nuevamente quiero darle la bienvenida a la maestra Flor Ángel Vieira Vázquez. Para esta masterclass es quien nos acompañará, y quiero comentarles para las personas que hoy nos acompañan quién es ella. Flor Ángel Vieira Vázquez ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, ha impartido talleres y conferencias en diversas universidades, pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y a la Red de Politólogas. Fue consejera electoral del 38º Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral durante los procesos electorales federales del 2017 al 2012, así como en el proceso electoral local del Estado de México del 2016 y 2017. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En la UAM se ha desempeñado como asistente de investigación en el proyecto Investigación con Ética, diagnóstico sobre la violencia de género en la UAM. Pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestra ponente Angie y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos los que se van integrando a este taller. Nuevamente agradezco la invitación que me han hecho para estar el día de hoy con ustedes, conocernos, aprender mutuamente, y como lo decía también el martes pasado y lo reitero el día de hoy,
Es un agradecimiento a a las organizadoras al asumir este compromiso de capacitar precisamente a las mujeres, pero al mismo tiempo, lo reitero, para las personas que el día de hoy nos acompañan por primera ocasión, y decir que esto es parte de un trabajo conjunto, de un trabajo histórico que hace precisamente o ha hecho posible que hoy se disponga de un presupuesto para que podamos capacitar y empoderar a las mujeres en su quehacer político. Entonces, les agradezco mucho su interés en el tema. Les voy a pedir, por supuesto, que también en algunas actividades que están diseñadas para el curso se involucren, que participen, que emitan sus opiniones, porque juntos vamos a construir este taller. No está de más decirles en este primer momento que el taller está diseñado en dos partes también. El día de hoy tenemos una sesión donde abordaremos prácticamente toda esta noción de violencia, en tanto violencia estructural, y para llegar al día de mañana y analizar lo que es específicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, desde un marco teórico, pero también desde un ámbito práctico, de estos desafortunados y lamentables eventos que siguen ocurriendo en este país cuando las mujeres deciden hacer política, ingresar a hacer política, y que ha culminado precisamente en cuestiones demasiado lamentables, pero no solo eso, sino también mirar qué es lo que tenemos como estrategias, qué podemos plantear al respecto, no nada más desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito social, porque justo allí es donde se gestan toda esta innumerable cantidad de violencias que padecemos las mujeres todos los días. Entonces, sí, me voy a permitir compartir ya la pantalla para iniciar la presentación. Claro, recordarles que para la toma de asistencia, por favor, no se les olvide escribir su nombre en el chat. Sé que soy muy repetitiva, pero créanme que hay personitas que a veces se les olvida y no queremos que pase el día de hoy esto. Entonces, favor de escribir su nombre completo en el chat. Gracias. Te doy la palabra, Angie. Claro que sí. Muchas gracias, Cindy. Bien, pues en este taller, como lo decíamos al inicio, lo que vamos a tratar de hacer es ubicar precisamente dónde se gestan esta gama de violencias que padecemos las mujeres todos los días en todos los ámbitos. Y empezamos con un concepto que básicamente nos está diciendo que violencia es un problema estructural. La violencia contra las mujeres es una de estas manifestaciones que hay, pero que tenemos que entender que precisamente la violencia, entendiéndola como una estructura, quiere decir que está reforzada constantemente a partir de cuestiones del pensamiento, de cómo conocemos el mundo, de cómo nos muestran el mundo y también de cómo nos expresamos en el mundo. O sea, en sesiones previas incluso habíamos hecho referencia a este problema de los estereotipos de género que básicamente parten de esta estructura denominada este sistema sexo-género que Gayle Rubin en algún momento define. Y con este concepto del sistema sexo-género, lo que ella nos dice es, a partir de si naces hombre o si naces mujer, pues entonces se te van a asignar ciertas actitudes, ciertas actividades que se supondría, según la construcción, digamos, de esta violencia estructural, tenemos por naturaleza. Esto es completamente falso, sin embargo ha reforzado precisamente esta discriminación hacia las mujeres, ha reforzado este tipo de violencias, pero finalmente lo que se ha dicho y en lo que tenemos que insistir es que no es natural, que la desigualdad no es natural, que la diferencia no está, digamos, como, está más bien que la diferencia, esta discriminación que hay, está reforzada precisamente a través de este sistema sexo-género y que al no ser natural y al ser construido, es decir, al ser artificial, pues entonces tenemos las posibilidades, toda la posibilidad de poder cambiar las cosas, de poder erradicar verdaderamente la violencia contra las mujeres. Les decía que es una violencia estructural y vamos a ver algunos de estos espacios donde se refuerza precisamente toda esta violencia. Les pongo allí algunos ejemplos para ver cómo el mundo en el que habitamos, en las sociedades en las que convivimos, están construidas a partir de estas variables y vemos que tenemos condiciones materiales de vida, esto de acceder a los recursos, de acceder a cuestiones económicas que marcan desigualdades completamente abismales. México es uno de los países donde se padece mucho esta desigualdad económica. Tenemos normas tradicionales, normas y tradiciones, normas en el ámbito jurídico,
que justo en el Código Civil en muchas ocasiones pasó precisamente que las mujeres teníamos que pedir permiso para trabajar, teníamos que pedir permiso para poder estudiar, teníamos que pedir permiso para poder salir del país si no firmaban alguien que fuera alguna persona masculina, en este caso las parejas o incluso los esposos, entonces no podíamos salir del país. Esto que ocurre en México en términos normativos, perdón, es algo que también ha ocurrido en todo lo largo y ancho del planeta. Entonces, es importante ver cómo a partir de dónde surge precisamente nuestras normas, quienes están involucrados, familiarizados con el estudio del derecho, sabrán que precisamente que una de estas fuentes del derecho radica en la tradición. Y el problema es que muchas de estas tradiciones que eran completamente sexistas se trasladaron prácticamente a los códigos civiles y que incluso hoy por hoy, 2020, estamos dando una batalla para que las mujeres tengan la libertad tengamos la libertad y el derecho de elegir y decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, vean cómo toda esta parte de la tradición encuadra precisamente en estos aparatos normativos y vean también, hay un factor bien interesante. O sea, hay personas que hoy nos dicen, es que las feministas son bien exageradas porque todo el tiempo están insistiendo en que hablemos de todas y todos, ¿no? O sea, esto que se conoce como el lenguaje incluyente. Pero lo que vemos es que tiene una razón de ser y tiene una razón de ser en función de todo este contexto histórico que hay detrás. ¿Por qué? Porque cuando se configuraron los primeros estados-nación, es decir, después de la Revolución Francesa y que da origen precisamente a este importante movimiento social que al final del día lo que va a hacer es ser constitutivo para la formación de otros estados-nación en el mundo, lo que tenemos es que surge una normatividad prácticamente que era solamente dedicada para los hombres. O sea, esta famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hoy podríamos decir, ¿para qué exageran? Si decir Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano incluye también a las mujeres. Esto era completamente falso. O sea, en ese momento, esta declaración era específicamente para los hombres y, por supuesto, no cualquier hombre. Los hombres que tenían un cierto estatus económico, los hombres que tenían ciertas características incluso hasta fenotípicas, no estábamos incluidas en esta declaración. Incluso como una respuesta precisamente a esta declaración, mejor conocida en la historia como Ulan de Gush, pero que su nombre real era Mary Goss, ella lo que hace es, en respuesta a esta declaración que las excluía, que no se excluía, ella elabora la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, también en 1791, es decir, 2 años después de esta primera declaración, pues justo para denunciar que la ciudadanía tenía que ir para unos y también para otras. Y en una de sus declaraciones más interesantes que ella hace, lo voy a parafrasear, es que si las mujeres podían subir al cadalso y ser castigadas, pues entonces también tendrían el derecho de decidir y de opinar sobre las leyes que afectaran su vida. Esto de las normas, como les decía, no es nada más un término de nomenclatura, sino ver donde efectivamente a partir de estos términos, este masculino neutro, en realidad sí ha terminado excluyéndolos y en algún sentido emprender, digamos, algunas conquistas políticas sociales para que seamos reconocidas también en el ámbito legal, no nada más de que nos incluyan ahora como ciudadanas, sino que verdaderamente los derechos humanos de las mujeres también estén garantizados no solo de nombre, sino también en la práctica. Tenemos tradiciones a lo largo y ancho de este país también que revelan con muchos ejemplos cómo las mujeres han sido concebidas desde un ámbito, desde un estatus de inferioridad respecto a los hombres. Piensen en tradiciones, digamos, como estas prácticas que se tienen que analizar sin duda desde el ámbito sociocultural, antropológico, pero que eso no impida mirar que hay una relación directa precisamente con ver a las mujeres en una cuestión completamente desigual en el acceso a sus derechos. Estamos hablando de la ciencia y de la filosofía y veíamos también cómo hemos sido construidas las niñas y los niños respecto a lo que podemos hacer, respecto a en lo que podemos desempeñarnos y que de alguna manera todo esto está completamente ligado con el ámbito educativo. Les decía ayer, les decía en algún otro momento, ¿no? O sea, los juguetes que se ocupan, que les damos a las niñas y los juguetes que les damos a los niños. Pero no solo eso, o sea, también piensen, por ejemplo, en estas festividades cuando es el Día de la Madre, por ejemplo, y entonces anteriormente había, y todavía se sigue reforzando con todo lo criticable que puede ser esta fecha, pero se les regalaban aparatos electrodomésticos. Otra vez,
¿Cuál es el sentido de cuestiones tan familiarizadas con las que hemos convivido todo el tiempo, pero que vienen a demostrarnos y evidenciar que hay una forma de cómo se valora lo masculino respecto a lo femenino? ¿Qué es lo que tendría que ser una mujer y qué es lo que tendría que ser un hombre en determinadas sociedades donde la desigualdad es un común denominador? Las mujeres en la ciencia, ¿cuántas mujeres tenemos, por ejemplo, que hayan ganado el premio Nobel respecto a los hombres? Los datos son completamente abrumadores, del 90 al 10%. Entonces, en el ámbito de la filosofía, y sirva esto también para decir, cuando llegamos a la parte de las estrategias también lo retomaré, pero decir, por ejemplo, cuando hacemos trabajos, investigaciones, ¿a cuántas teóricas citamos? ¿A cuántas filósofas hemos leído? ¿A cuántas filósofas y teóricas conocemos? Entonces, sí, es cierto que hay que recuperar siempre a los clásicos, porque justo lo decía, son clásicos, porque lo que dijeron hace 500 años sigue siendo vigente, y no nada más vigente, sino interesante y necesario para seguirlo estudiando, pero que eso no implique que no tengamos que mirar también que ha existido el trabajo de mujeres en la ciencia, en la filosofía, en las artes. ¿A cuántas mujeres pintoras podemos nombrar? En cambio, ¿cuántos hombres pintores conocemos? Entonces, a partir de estas preguntas, podemos ver precisamente cómo se ha valorado precisamente las actividades de las mujeres respecto a las cuestiones de los hombres. Hablamos del lenguaje, y lo ponía hace un momento con este claro ejemplo de Bush, esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde tuvo que ser explícito decir que era precisamente para las mujeres también, para que fuéramos consideradas con derechos y para que fuéramos consideradas en ese sentido ciudadanas. Yo sé que hay posturas en torno a las cuestiones del lenguaje, pero es importante decir, y que claro, habrá personas que digan que es más, tendríamos que estar más preocupadas por cambios estructurales que por cambios nada más de nomenclatura, pero la realidad es que creo que en lugar de estarnos peleando por si es más importante o no es más importante, creo que no cuesta nada integrar, pero sobre todo reflexionar y visibilizar, porque es cierto, cuando no se visibiliza, cuando no se reconoce la presencia de estas mujeres y remarcamos bajo una lógica de todos cabemos allí, ha pasado precisamente esa invisibilización de las que les hablo en las ciencias, en el arte, en muchos ámbitos de la vida social. En temas de religión, ¿cómo son? Y hablemos aquí de absolutamente todas las religiones, ¿no? O sea, conocemos prácticas que de alguna manera siempre las mujeres tienen precisamente estas condiciones de estar por debajo precisamente en esta cuestión jerárquica respecto a atributos y el ejercicio de derechos que pueden hacer los hombres. Esto también se tiene que cuestionar. Hay vertientes que ahora abordan precisamente una reconfiguración también desde la religión, conjuntando el feminismo. Entonces, también tenemos que repensar y replantear cómo han sido o qué impacto han tenido las religiones en cuestiones que han sido concebidas como pecados, pero que en función de nuestra tradición jurídica constitutiva de nuestros ordenamientos jurídicos también, ¿no? O sea, y pongo el ejemplo más básico, lo reitero también, esto de discutir desde la ciencia o desde la religión, en dónde empieza la vida humana. Entonces, para que veamos precisamente que el debate sigue siendo bastante interesante, complejo, pero que veamos dónde pueden llegar estas influencias para poder decir sí o no al ejercicio de ciertos derechos. Estamos hablando también, nos ponen allí del sentido común, y a través de expresiones que revisábamos, por ejemplo, el día de ayer, decíamos en términos de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Corres como niña o gritas como niña, en términos del sentido común, cuando decimos las mujeres para la política no son buenas por naturaleza prácticamente, es que empaña precisamente el sentido común. Dense cuenta cómo se refuerza a partir del lenguaje, a partir de la forma, otra vez, en las que hemos sido construidas, pero ¿qué es una estructura? Por eso pongo aquí precisamente esta imagen en el centro, porque es lo que le da sentido. Esto es lo que hace que siga funcionando precisamente estas sociedades sexistas. Estamos hablando del humor, y el sentido del humor también es muy revelador para ver cuántos chistes sexistas, con cuántos chistes sexistas estamos familiarizados y nos causa gracia que nos se sigan burlando de las mujeres, que se sigan burlando de la muerte de las mujeres. Esto que en este país no tendría que pasar, donde asesinan a 10 mujeres al día aproximadamente, o sea, tendríamos que estar pensando también qué es lo que es constitutivo de nuestro sentido del humor, ¿no? O sea, ¿dónde están estos límites precisamente para decir
sí o no tengo que ser tolerante a este tipo de chistes en mi trabajo, tengo que ser tolerante a este tipo de chistes en mi escuela. ¿Qué tanta tolerancia tenemos? Y vamos a ver, porque al final esta situación feminicida en la que se encuentra el país revela precisamente el alto grado de tolerancia que hay en todas estas prácticas sociales. Tenemos en términos de erotismo, y aquí, por ejemplo, cuestiones muy básicas también, ¿no? Pensemos en una relación heterosexual, donde al final del día lo que vemos es prácticas o expresiones donde en la primera cita, por ejemplo, si les pagan, cuando el mesero llega y entrega la cuenta o la mesera llega y entrega la cuenta, la lógica es ¿cuál? O sea, que generalmente suele entregarse la cuenta al hombre porque la lógica es que ellos sean los que paguen siempre, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas, o quien tiene que ir o entregar ramos de flores, o sea, piensen ustedes, ¿cuántas veces le han entregado ramos de flores a sus parejas? Que no les gusta puede ser una cosa, pero en esta práctica, por ejemplo, del 14 de febrero, donde vemos todo este tipo de cómo se refuerza finalmente el quién tiene que tener la iniciativa, y se acuerdan que parte de estos estereotipos de género que hay al respecto, nos dice que en uno de ellos las mujeres tenemos que ser pasivas. Nosotras somos las que tenemos que esperar siempre a que llegue prácticamente el príncipe azul a rescatarnos, y eso nos pone en una posición prácticamente donde a ti te tienen que elegir. Pero esto está enmarcado también en estas cuestiones porque no se trata de eso nada más, sino que también nos convirtamos precisamente en estas personas que pueden tener iniciativa, que tienen y pueden elegir. Entonces, ¿cómo todo esto en prácticas y en ejemplos, les decía, cotidianos con los que convivimos todo el tiempo en todos los espacios, terminan reforzando esta estructura, digamos, de la violencia en términos generales? Ahora, para entender incluso todavía más profundo, de forma más compleja, estas violencias que hay otro concepto sumamente importante que tenemos que considerar también, que es el tema de la interseccionalidad. Este concepto, que fue desarrollado en 1989 por Kimberley, ella lo que nos dice es, a ver, tenemos que entender que es cierto, las violencias son unas violencias, es una violencia estructural, es todo un sistema que les refuerza todo el tiempo en prácticas cotidianas hasta prácticas más complejas, pero no solo eso, sino que tenemos que empezar a ver nuestras diferencias, porque si lo que queremos es llegar a sociedades donde verdaderamente se materializa la igualdad, entonces tenemos que considerar nuestras diferencias. Hay una noción muy interesante aquí, porque justo cuando les hablaba de esta formación de los estados-nación, y decían, no, pues es que si tú incluyes ciudadanos, ya incluye a todo el mundo. Lo primero fue, no, no es cierto, no incluye a todo el mundo, no estás incluyendo a las mujeres. Y lo segundo es que entre toda esa gama de ciudadanos y ciudadanas, tenemos un montón de diferencias. Y que para que podamos alcanzar sociedades igualitarias, tenemos que considerar, sí, la variable de género, pero también la variable de clase y también la variable de la religión, de la raza, de la etnia, de la discapacidad, de la orientación sexual, porque cuando se suman o se entrecruzan, como lo que nos dice este término, es que las desigualdades pueden hacerse más amplias. Entonces, por eso, incluso vale la pena hacer este paréntesis, es que existe una gama muy amplia de feminismos, porque en algún momento también algunas feministas dijeron, lo que nos interesa es justo que nos reconozcan como ciudadanas, que tengamos el derecho a votar. Y a lo largo de la historia hay feministas que han dicho, no, a mí no me interesa nada más el derecho a votar, a mí lo que me interesa que me garantices es que pueda tener agua potable. O otras que pueden decir, a mí lo que me interesa es que me reconozcas incluso a partir de mi condición racial. O a mí lo que me interesa es que en este límite, en esta frontera en la que he estado, México, Estados Unidos, te des cuenta que tengo otras necesidades bajo mi condición de migrante. Entonces, ¿cuál es? O sea, lo importante de esta noción es que nos hace mirar que no todos necesitamos, ni todas necesitamos exactamente lo mismo, sino que tenemos que empezar a particularizar para ver dónde se hacen todos estos cruces. Por eso pongo esta imagen, porque es prácticamente como si desdobláramos prácticamente la existencia de las personas y viéramos en función de estas características cuántas desigualdades se pueden reforzar y sumar y generar diferentes tipos de violencia. La imagen que les pongo allí precisamente es la ilustradora, lo que hace es precisamente tratar de poner diferentes mujeres porque al final, como les decía hace un momento, nuestras demandas van a ser distintas completamente
a partir de nuestros contextos. Entonces, ejemplos también en términos de, digamos, como en términos más amplios, en la Ciudad de México, ustedes saben que cuentan con este presupuesto participativo, y lo que podemos ver es que mientras hay personas que están demandando, por ejemplo, que pongan lámparas, porque en esas colonias los índices de violación se han incrementado en los últimos tiempos. En otros lugares lo que están pidiendo es que en los parques no se habiliten ciertas cosas para que las personas puedan pasear cómodamente a sus perros. O sea, dense cuenta cómo estas dos necesidades nos revelan prácticamente las condiciones de desigualdad que podemos tener en un mismo espacio, en una misma ciudad. Entonces, aquí nada más como un paréntesis, como para tenerlo en cuenta para el futuro, para el día de mañana, es que entonces las políticas públicas que tenemos que considerar no pueden ser aplicadas de la misma manera para todas las personas. Un verdadero estudio de políticas públicas tendría que pasar precisamente por un análisis de interseccionalidad. Entonces, aquí pongo solo un ejemplo, que era una infografía que ya les había compartido en otro momento, justo para verlo como en términos cuantitativos, este efecto que hay, donde dice aquí que 1 de cada 5 mujeres en México ha vivido discriminación, pero la proporción aumenta cuando se trata de una mujer indígena o cuando se trata de una mujer indígena trabajadora del hogar. O sea, vean cómo al sumar una variable, aumenta la discriminación. Y si ponemos 2 variables todavía, la discriminación sube todavía más. Entonces, claro que nuestro contexto, claro que nuestras diferencias, o sea, bajo esta trampa del pueblo, por decirlo así, que nos hace ver como si fuéramos un sujeto homogéneo, es donde se desdibuja toda esta diferencia que tenemos como personas y que es, sin duda, las diferencias que tenemos que considerar, no nada más para denunciar la desigualdad, sino también para tener acciones concretas, reales y efectivas para poder abatir precisamente todas estas desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera. Esta es la primera actividad, nuevamente mutando precisamente a estas prácticas virtuales. Hubiese estado muy interesante poderlo, digamos, como recapitular, pero les voy a leer estas afirmaciones solamente como para que ustedes lo tengan en cuenta en este momento y me digan, y se piensen más bien si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones. La primera de ellas nos dice: si una mujer usa ropa corta o se mira al cuerpo, ¿está provocando que la acosen? La segunda nos dice: para los hombres, ¿es una necesidad biológica liberar su tensión sexual a través de la violencia? La tercera: un amplio porcentaje de la violencia de género está causada y se incrementa por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La mayoría de las mujeres prefieren ser elogiadas por sus características físicas que por su inteligencia. Si una persona miente en el reporte de violación, es porque quiere llamar la atención. En la mayoría de las violaciones, las víctimas son promiscuas. Un hombre no puede ser violado. Cuando una persona presiona a su pareja para tener relaciones sexuales, no se trata de violencia. El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia. Una mujer no tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero. Si una mujer quiere trabajar, tiene que obtener el permiso de algún hombre de su familia o de su pareja. Cualquier mujer que ande sola de noche tiene parte de culpa si es agredida. Cuando las autoridades del partido, de su trabajo, de su escuela, tratan el asunto de la violencia de género, lo hacen sobre todo para cuidar la imagen institucional. En numerosas ocasiones, el debate sobre el acoso y el hostigamiento sexual en el partido o en el trabajo ha provocado que un comportamiento inofensivo haya sido malinterpretado. Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista. En lugar de preocuparse por supuestas víctimas de violencia de género, el partido, trabajo, escuela debería atender problemas más urgentes. Todas estas frases que les leí hace un momento han sido recopiladas a partir de diversos estudios para analizar cómo concebimos precisamente la violencia y cómo todos estos estereotipos, digamos, en función de lo que tiene que ser un hombre, tiene que ser una mujer,
siguen reforzando prácticas violentas al interior de las universidades, han partido de estudios al interior de las universidades, pero se extienden prácticamente en todos los ámbitos sociales, ¿vale? Entonces, dense cuenta, ¿no? O sea, para los hombres es una necesidad biológica liberar su tensión sexual a través de la violencia. Esta frase, que de verdad, o sea, se recopila a partir de lo que se considera como esta parte sociocultural, que dice, claro, o sea, los hombres siempre están así y entonces siempre tienen esta iniciativa precisamente en términos de deseo sexual, entonces, pues, o sea, es como discúlpenos, pero pues está nuestra naturaleza y pues por eso somos agresivos y por eso somos violentos, etcétera. No es cierto. Hay diferentes tipos de masculinidad y hay diferentes formas precisamente en las que las hemos reforzado o en que hemos abatido algunas de ellas, ¿vale? Y hay otra cosa aquí también, que el hecho de decir que el deseo sexual solamente parte, digamos, o es inherente a la naturaleza de los hombres, niega que las mujeres también tengamos el ejercicio de vivir una sexualidad libre. Entonces, ¿cómo todas estas frases sí tienen una incidencia real en cómo nos estamos construyendo, en cómo estamos incluso formando o deformando a las nuevas generaciones también, ¿no? El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia. Los estudios de masculinidad, que con el tiempo se han, digamos, cada vez hecho más amplios también, lo que hacen es justo demostrar cómo toda esta violencia estructural sí genera violencias contra las mujeres muy graves, donde tenemos precisamente esta violencia feminicida, pero también genera ciertas violencias respecto a los hombres. Esto, por ejemplo, de que siempre tenga que existir esta presión sobre los hombres, de que son ellos los que tienen que cubrir todas las cuestiones económicas de la familia, ha sido parte de todo este sistema, de toda esta estructura de alguna manera, ¿sale? Entonces, luego tenemos otra aquí. Cualquier mujer que ande sola de noche tiene parte de culpa si es agredida. Yo les decía en otro momento, de nada sirve que tengamos leyes que atienden precisamente la violencia si las personas que están allí sentadas para atender estos casos no tienen perspectiva de género, no tienen esta noción precisamente de la violencia, porque entonces vamos a llegar a denunciar una violación, un acoso, un hostigamiento sexual, y lo que te van a decir en el MP es, pues, ¿para qué te vistes así? ¿Te diste cuenta qué tan corta estaba tu falda? Tú tienes la culpa por andar provocando a los hombres. O te van a decir, como las investigaciones revelaron en otro momento, o sea, ¿qué es lo que no le hiciste a tu marido? Seguramente no le calentaste bien la comida y pues por eso te pegó. Que nos tardáramos tanto tiempo en reconocer que si tú no tienes ganas de tener relaciones sexuales, aunque sea tu esposo, no te puede obligar, porque no tiene un control sobre tu cuerpo. Y que entonces dijeran que aunque sea tu pareja, también puede ser una violación. Todas estas características nos están diciendo precisamente de todo lo que nos falta por hacer para que las leyes vayan a la par precisamente de cómo procesamos la información y de no revictimizar a las personas, ¿no? O sea, recordarán casos emblemáticos en la Ciudad de México, como fue el de Leslie, por ejemplo, y todo lo que hubo alrededor, los pronunciamientos que hubo al respecto, de que si por su contexto, que qué estaba haciendo esa hora con el novio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto de revictimizar a las personas tiene que ver con esta falta de transversalización de una perspectiva de género al interior de quienes están encargados de garantizarnos el acceso a la justicia. Tenemos otra aquí de las que recupero de hace un momento. Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista. Esto se combina con otras dos frases que estaban anteriormente, donde decíamos, donde hay una crítica, ¿no? Donde dice, es que las mujeres ya en todas partes tienen violencia, y las feministas aparte son súper exageradas porque en todas partes hay violencia machista. Es que tenemos que hacer un análisis finalmente de qué sí es violencia machista y de qué es violencia como parte precisamente de todo este engranaje de un concepto más amplio de lo que es la violencia estructural. O sea, sí tenemos que separarlo, pero tenemos que denunciarlo y reconocer cuando efectivamente es violencia machista. Y cuando hablamos de esta imagen de exagerar, también llega esta otra parte donde es cierto. Hay universidades, hay lugares donde dicen, sí, ¿qué crees? Yo ya tengo un protocolo para que en la universidad no acosen a mis alumnas. Yo ya tengo un protocolo, tengo un estatuto para que en mi partido no acosen a las mujeres del partido, no violenten a las mujeres del partido, pero no pasa nada. O sea, a los violentadores no les pasa nada. Y lo peor del caso, a veces dentro de esos ámbitos, ya habíamos hablado ayer precisamente de cómo estos estereotipos llevan a masculinizar a veces a ciertas mujeres, y como pronunciamiento está bien, y salgo y lo digo,
pero al interior del partido me sigo riendo de los chistes machistas y me parece ridículo que sigamos hablando de nosotras y nosotros y me parece que no voy a denunciar a mi amigo porque es mi cuate. Entonces, o sea, ahí sí guardo silencio cuando son mis amigos. ¿Cuántos no sabemos de profesores al interior de las universidades que han incurrido en estas prácticas y que no les ha pasado absolutamente nada? Pero esto no es nada más en las universidades, o sea, pasa en prácticamente todos los espacios de la vida social. Tenemos esta parte que corresponde precisamente al marco jurídico. En este marco jurídico, lo que tenemos, bueno, antes sí, no sé si alguien quiera tener alguna, bueno, si alguien quiera opinar algo al respecto, alguna participación, antes de pasar justo a esta cuestión legal. Por el momento no tenemos ningún comentario o duda. Si gustas continuar y ya si hacen algún comentario, te lo hago saber para darle lectura. Perfecto, muchas gracias. Sí. Sí, Entonces, a nivel internacional, recordemos que justo a partir de 2011 se reforma precisamente la Constitución y entonces tenemos que los tratados internacionales también adquieren este rango constitucional y por lo tanto a los que se ha comprometido el Estado mexicano también tiene la obligación de garantizarnos y respetar esos derechos, ¿no? Pongo aquí dos, sin embargo hay muchos ordenamientos jurídicos más, pero estos tienen que ver específicamente con derechos político-electorales de mujeres, con derechos sociales, con toda la gama de derechos humanos. Las que pongo aquí son aquellos que están vinculados, digamos, en mayor medida con el tema de la violencia. Por parte del Comité CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, tenemos una de sus recomendaciones más importantes, es justo la recomendación general número 19, en la cual nos dice que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de los derechos y las libertades en pie de igualdad con los hombres. Tenemos sin duda este marco muy importante que es la Convención Belén do Pará. Su nombre completo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, donde en su artículo primero lo que nos dice es que cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer en el ámbito público o privado es lo que tendrá que considerarse como violencia. Estos ordenamientos nos dan cuenta precisamente también que la violencia, como lo hemos insistido, al ser estructural, lamentablemente no es propia de un país, es una cuestión que no nada más alcanza el nivel racional, sino que también está vigente a nivel mundial. Entonces, por eso son importantes estas convenciones, por eso es importante nombrar las cosas, reconocer las cosas, pero es también igualmente importante hacer algo con estos ordenamientos, que verdaderamente se garantice el compromiso que el Estado mexicano ha adquirido con estos ordenamientos. A nivel nacional, sin duda nuestra Constitución, en el artículo primero constitucional, lo que nos dice es, en alguno de sus párrafos, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Nótese cómo esta categoría de género es importante mencionarla desde nuestro ordenamiento constitucional, porque finalmente es un reconocimiento de esta problemática y algo que ya no tiene o no tendría que estar sucediendo. Tenemos esta actividad donde voy a pedirle su participación, que justo lo que nos dice es que ustedes piensen durante su infancia, adolescencia y juventud, ¿cuáles son las violencias que más recuerdan? Esto, si alguien desea compartirnos alguna de estas experiencias, será bienvenida. O las que sí me gustaría, en las que participaran mayoritariamente, es que me digan alguno de sus consejos que le dan a su hija, a alguna sobrina, alguna amiga cuando salen de su casa a la escuela, a bailar, a una fiesta, cuando toman un taxi, cuando tienen que ir a la casa de un compañero o compañera de la escuela. Y finalmente, pueden elegir cualquiera de ellas, por supuesto, pero la última sí me parece súper importante específicamente para las mujeres. En las otras dos, por supuesto que pueden participar hombres y mujeres, pero la tercera sí está dirigida específicamente para las mujeres, para que me digan en qué lugar
sienten más miedo al estar solas. Entonces, vamos a dar unos minutitos, ¿sí? Por favor, en lo que empezamos a recibir sus respuestas y también en lo que esperamos también si alguien desea participar de manera oral para poder abrir su micrófono. Muchas gracias. Sí, ¿qué te parece si mientras esperamos ya tenemos algunos comentarios respecto a lo que se ha venido comentando? Son 3, voy a dar lectura. Nos Claro, dice, gracias. claro, nos dice Jess, en todos los cuestionamientos anteriores la respuesta es no. Por eso hay que apostar por nuevas masculinidades. Considero que no es exageración. Más bien se ha normalizado la violencia a tal punto que, y bueno, ahí termina su comentario. Tal vez puede que lo termine abajo. Le voy a dar lectura a unos segundos. Nos dice Xochitl, mi postura ante los cuestionamientos anteriores estoy totalmente en desacuerdo, aunque en algún punto se ha normalizado tanto la violencia, por ejemplo, en el noviazgo, que los empujones lo ven como un chiste, los celos deben ser elemental porque eso demuestra que existe amor. Tenemos mucho que aportar en las generaciones venideras. Y por último, Jenny Montserrat nos escribe, pues realmente sí es algo que vivimos día a día y efectivamente en la universidad hemos vivido como alumnas del plantel acoso por medio de compañeros y maestros y se han puesto demandas y no han hecho realmente nada. Nosotras como mujeres nos unimos haciendo un tendedero del cómo nos sentimos en medio del patio del plantel y expusimos los nombres de los maestros, pero realmente no pasó nada. Pero entre nosotras vamos a cuidar para de alguna manera seguir impidiendo este tipo de cosas. Y hasta el momento esos serían como los comentarios. Acaban de escribir otro. Nos dice Fernanda Miranda. Recuerdo que cuando era niña casi no tenía compañeras, mujeres, en mis primeros años escolares. Y cuando quería jugar con los chicos me decían, no, no puedes jugar porque solo somos niños y tenía que apartarme y sentarme a platicar con mis compañeritas. Si gustas, si deseas decir algo, si no, doy lectura a un comentario más. Sí, por favor, si vamos dando lectura a algunos de los comentarios que vayan llegando y sobre todo, justo si me pueden dar su opinión respecto a esta última pregunta, las mujeres principalmente, ¿en qué lugar sienten más miedo cuando están solas, por favor? Nos dice María Teresa Ramírez, siento miedo cuando me encuentro sola en la calle. Alberto Alemán nos escribe que le gustaría participar de forma oral. Adelante, por favor, claro. Claro. Alberto, por favor, ¿podrías prender tu micrófono para escucharte? Muchas gracias. Listo, no sé si me escuché. Te escuchas un poco alejado. ¿Podrías pegarte más al micrófono o a tu computadora, a tu celular? No sé dónde estás. No sé si ya me escuchen mejor. Sí, ya te escuchas mejor. ¿Podrían escribir en el chat si escuchan la participación? Para yo después... sí lo escucho bien. Perdón, yo sí lo escucho bien. Muy bien. Bueno, si gustas, por favor, comentar, te doy la palabra. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Alberto Alemán. Soy de Coacalco, Estado de México. Respecto al primer punto, que es durante la infancia, adolescencia, juventud, ¿cuáles son las violencias que más recuerdas? Precisamente como decía una chica en un comentario, yo caí también, no me voy a pintar de santo, en el ámbito de estamos jugando entre puros hombres, no puedes jugar. La primera discriminación que nosotros hacemos desde que somos niños, inclusive de manera inconsciente, es no permitir que las mujeres jueguen con nosotros porque somos hombres, ya sea fútbol, ya sea, no sé, luchitas o cualquier otra cosa que jugáramos entre niños, pero por ser niñas no podían jugar con nosotros. Como adultos, siento que uno de los principales errores que se cometen es darle un género a los juegos. ¿Sabes qué? No puedes jugar, el niño no puede jugar Barbies porque pues es para niñas. La niña no puede jugar con los cochecitos porque pues los cochecitos son para niños.
esa es una de las principales, creo que, violencias psicológicas que se puede cometer en contra de las mujeres eh, durante la infancia. Ahora bien, sobre los consejos, el segundo punto, que son los consejos principales que se le brindan a las mujeres. En lo personal, cuando una amiga, tengo una amiga que sí sale bastante de fiesta, lo que siempre le hago mención, mándame tu ubicación en tiempo real, porfa. Si veo que va a la casa de alguna persona de confianza, cualquier cosa, digo, sí me siento un poquito más tranquilo, pero a veces hasta me siento hostigoso, la verdad, porque sí estoy, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Quieres que vaya por ti? O inclusive cuando yo acompaño a mi amiga, sí soy de los que sobreprotege, caigo en la sobreprotección. Yo no tomo cuando mi amiga está tomando, precisamente para poder cuidarla de cualquier cosa. Si yo estoy tomando y veo que mi amiga empieza a tomar, dejo el trago y me pongo a cuidarla. Una de las principales convicciones, principios que yo tengo como hombre es cuidarla. Tengo un sentido de protección muy grande con esa niña. Digo, tengo 23 años de edad, 22 años de estar con ella. Entonces, si algo neta sí le llegara a pasar, me preocuparía mucho, sí me sentiría un poco, bastante afectado, mejor dicho. Y lo mismo es con mi hermana. Cuando llega a venir de visita y va para su casa, mándame tu ubicación en tiempo real. Es mi hermana con mis dos sobrinas. Creo que es la manera en la única manera en la que puedo ayudar cuando se encuentran en un traslado de un punto a otro. Y bien que mal, no solamente se trata de ayudar a las mujeres que nosotros conocemos, las mujeres con las que convivimos. Si vemos una situación de peligro para una mujer en la calle, afortunadamente nunca me ha tocado vivir una experiencia así, y digo afortunadamente porque nunca, nunca me, nunca he vivido una situación de peligro con una mujer. Entonces, si llegase a vivir lo que espero que jamás suceda, que una mujer en mi presencia nunca sufra de algún peligro, sería cuestión de involucrarnos. Como hombres debemos de protegerlas, tampoco debemos de aislarlas, porque eso no es algo válido. Sin embargo, siento que sí, una una de las principales motivaciones que nos hagan levantarnos día a día es luchar para que las mujeres puedan vivir a gusto como quieran, la verdad. Y pues en el punto 3, eso ya es para las mujeres. Es tanto. Muchas gracias, Alberto, por tu comentario. Angie, ¿algún comentario que quieras dar al respecto? Seguimos teniendo muchas participaciones de nuestros participantes, entonces tú dime cuál sería la logística. Darles lectura, por favor, para ya pasarles la siguiente diapositiva, pero darles lectura a estas opiniones que son sumamente importantes, por favor. Sí, claro. Ya tenemos muchísimos comentarios, voy a leer al azar. Disculpen si no los leo todos de manera verbal, pero siempre tomamos en cuenta sus comentarios. Nos dice Rebeca Navarro, el lugar donde más miedo me da estar sola es cuando debo caminar por alguna calle solitaria, sea de día o de noche, pues nunca sabes cuándo te puede pasar algo. Mi recuerdo más feo podría ser cuando un profesor nos acosaba en el salón. Todos nos quejamos, desde hombres hasta mujeres, y las autoridades no hicieron nada por el puesto que él tenía. Hasta la fecha, él sigue dando clases y no solo en un plantel. Por otro lado, Fernanda Miranda nos escribe, siento más miedo en lugares solitarios, cerros, calles poco concurridas, pero sobre todo lugares donde concurren muchos hombres. Como una fábrica, me da miedo pensar que con su fuerza pudieran hacerme algo. Alejandra nos dice, me da miedo ir en el transporte público. A mis hijas les digo que no permitan que nadie se les acerque, que griten. Alguien siempre va a estar ahí, que no usen los audífonos en la calle. De adolescente me enojaba mucho que se quedaran mirando o que hicieran ruidos como ps, ps. Josué
de Jesús Monsalvo nos escribe: en la infancia la violencia que pueda recordar es bullying entre compañeras y hacia compañeras. Los consejos que les doy a mis amigas es que si necesitan que las acompañe al lugar donde van a ir o recogerlas si acaban tarde. Nos dice Jess: el consejo que les doy a mis amigas es que apunten las placas del taxi y avisarle a una amiga cuando comienzo y llego a mi trayecto de destino. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, de verdad que son muchísimos comentarios. Muchas gracias por sus participaciones, pero vamos a dar seguimiento a la presentación y posteriormente les seguiré dando lectura. Gracias. Sí, justo ahora, después de esta diapositiva, Cintia, abrimos igual otro espacio, porque justo estas opiniones que ustedes tienen son las que me interesan rescatar, porque aquí es donde vemos que desde la infancia hasta el momento en el que estemos en este momento, hemos vivido diferentes tipos de violencia. O sea, cuando salimos de la casa para ir a una fiesta, cuando salimos para ir a la escuela, o sea, toda esta suma de violencias, lo que nos están diciendo prácticamente es que lejos de implementar prácticas para enseñarles a los hombres a ya no ser violentos, dense cuenta cómo hemos, digamos, de alguna manera diseñado todos los planes estratégicos posibles para que a nosotras ya no nos pase, para que a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor ya no les suceda. Entonces, vemos cómo están estas prácticas, por ejemplo, de no usar los audífonos. Esto que es bien común cuando una mujer sale tarde o sale ya a cualquier hora y toma un taxi, de apuntar las placas, de me avisas cuando llegues. Había una imagen muy reveladora precisamente rumbo a este Día Internacional que conmemora precisamente la violencia contra las mujeres, que conmemora, que denuncia toda esta violencia que vivimos las mujeres. Lo que hacía era decir, entre nosotras siempre tratamos de que nos digas cuando ya llegaste, porque siempre existe la posibilidad de que no llegues, ¿no? Entonces, esto de que estar siguiendo el camino, es más, piensen ustedes en su propia vida cuando usan el transporte público y si les gusta usar tacones, pues siempre llevan unos zapatos bajitos porque si tienen que caminar 2 cuadras, pues entonces hay que estar listas para que podamos correr. Y exacto, nos quitamos los audífonos como para estar atentas cuando alguien viene caminando detrás de nosotras y entonces cambiamos también la forma en la que vestimos y decimos, no, si tengo que usar el transporte público y me quiero poner tal o cual ropa, mejor no, porque sé que voy a padecer esto, entonces mejor la llevo en una bolsita aparte y esa bolsita aparte ya cuando esté ya, ahí sí ya me puedo cambiar y puedo estar tranquila y puedo estar cómoda. O sea, dense cuenta cómo hemos interiorizado, digamos, todos estos mecanismos de defensa y lo que nos viene a revelar todas estas prácticas es que no ha existido una adecuada atención para disminuir la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, aquí justo en todos estos consejos que les damos incluso cuando salen de fiesta es nunca dejes tu bebida allí, si vas a salir con tus amigos, aunque sean tus mejores amigos, nunca confíes del todo en ellos, no te tomes, si vas al sanitario y regresas y dejaste ahí tu bebida, pide otro vaso, que no tomes ese vaso, por ejemplo, márcame cuando salgas, vene hablando en el camino, inventa llamadas si es necesario para que el taxista sepa o la taxista sepa, en este caso, notas incluso cómo está incrustado, que ya hay alguien que te está esperando, entonces, todas estas violencias, estas prácticas que hemos tenido, les decía, de alguna manera viene a decirnos la gravedad del problema en el que nos encontramos. ¿En qué lugar sientes más miedo si estás sola? La mayoría hace referencia precisamente a estos lugares solitarios, al transporte público. Y en esta investigación que se hizo precisamente para hablar o para visibilizar dónde, en términos de transporte en la Ciudad de México, que estuvo, digamos, a partir de ONU Mujeres México también, ahí vemos, por ejemplo, los datos, ¿no? Que decimos en un microbús hay un 65.8%, digamos, donde las mujeres sienten más miedo para ir solas, cuando están en la calle, cuando van en un taxi, en los paraderos, en las combis, en los puentes o pasos a desnivel, en el metro, en lotes baldíos, calles solas, etcétera, en los camellones, en obras en construcción, lo que decían hace un momento, ¿no? O sea, cuando veo un grupo de hombres, por ejemplo, o sea, prefiero no pasar por allí porque eso me da miedo, pienso que me pueden hacer algo. Entonces, ¿cómo todas estas prácticas y todos estos consejos que les damos a nuestras hijas, amigas, etcétera, revelan, insisto,
cómo no ha existido un tratamiento adecuado respecto a la violencia. Me parece muy interesante también en función de la opinión de Alberto y de la opinión de las personas que sí me hizo favor de leer, justo como desde la parte estereotipada de juegos para niñas y juegos para niños, juguetes para niñas, juguetes para niños, es donde empieza precisamente el problema de cómo también estamos construyendo todos esos estereotipos que muchas veces terminan reflejados precisamente en actos violentos. Hago mención también que en algún momento, seguramente lo recordarán también, de una diputada que expresó más bien que para que las mujeres no fuéramos violentadas, pues entonces había que aplicar un toque de queda para que las mujeres a partir de determinada hora pues no pudiéramos salir, ¿no? Entonces, a partir de allí surgió toda una movilización porque con este hashtag que se impulsó en las redes sociales y que muchas colectivas y feministas siguieron, donde decíamos, la calle es nuestra, los parques y los espacios digitales también. ¿Por qué? Porque el hecho de confinarnos otra vez y decir, a partir de esta hora no salgas, prácticamente es de alguna manera aceptar nuevamente que si algo te pasa, eso va a ser tu culpa, porque esa hora ya no tenías que salir de la calle. Es otra vez ceder esos espacios públicos y de lo que se trata, lo decíamos, es y hemos insistido, es romper precisamente esa barrera que nos dice tu espacio es el hogar y no la calle, porque si estás en la calle, ahí eres responsable de absolutamente de todo lo que te pasa. Eres la culpable de que alguien pueda generar alguna violencia en tu contra. Pero como lo decía después, este hashtag que se fue complementando, ya no se trataba nada más de la calle, se trataba también de los parques, se trataba también de los espacios digitales, ¿no? Que esto mañana incluso lo vamos a revisar, cómo la violencia digital contra las mujeres que deciden acceder al poder político también es una constante, ¿no? Entonces, reivindicar, y hay otra frase que en términos de violencia estructural, es decir, hacia todas las personas y el desasosiego en el que se encuentra nuestro país en este momento del norte al sur, que básicamente lo que se escucha en muchas ocasiones es estaban en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, porque pues de repente hubo un cruce de armas con armas de fuego y entonces en este fuego cruzado la persona pues estaba en el lugar equivocado. No, es que tenemos que cambiar ese chip. No son las personas las que estaban en el lugar equivocado, son toda una cuestión de violencia, de criminalidad que ha invadido la República, que ha hecho que parezca que entonces las responsabilidades de las personas que transitaban libremente por la calle y no de un tema de violencia estructural que no se ha atendido de manera adecuada en este país. En el caso de las mujeres también, no estaban en el lugar equivocado, es otra vez decir, no, ellas estaban en el lugar donde querían estar, sea la escuela, sea el trabajo, sea la calle. No, ellas podemos estar en todos estos espacios y finalmente aquí el punto era decir, empecemos a reconocer y reivindicar que todos también son nuestros espacios y que ninguno de ellos, sea el espacio, sea la calle, sea la escuela, sea el trabajo, sea el partido, sea la universidad, tendrían que violentar, ¿sabe? Entonces, dense cuenta cómo incluso culturalmente hemos trabajado para reducir las posibilidades de violencia, pero no se ha trabajado a la par precisamente para decir, no tienes que violentar a las mujeres, no tienes el derecho de opinar sobre tu cuerpo cuando no te están preguntando, no tienes el derecho de chiflarles a las mujeres en la calle cuando nadie te está pidiendo eso. Pero ojo, aquí también es muy importante darnos cuenta cómo nuestra cultura en términos mediáticos ha impulsado mucho esto, ¿no? O sea, que ha sido bien complicado que a veces los hombres entiendan que lo que queremos es respeto, y no piropos, por ejemplo. Entonces, de eso es de lo que se trata. Vean las imágenes, digamos, masculinas que estuvieron en el cine de oro en los años 50 en este país. ¿Y cuál era el prototipo? ¿Quiénes eran estas figuras masculinas que se convirtieron hasta cierto punto como en estos prototipos, en estos ideales, en estos ídolos, etcétera, etcétera? O sea, no era precisamente más en términos de igualdad, sino qué representaban en términos de masculinidad. Y también es completamente cierto, hay muchas formas de vivir la masculinidad y sin duda una de las más importantes es formarse dentro de estas políticas de igualdad y de libertad. Entonces, vamos a continuar con... si puedes darme algunos otros 10 comentarios al azar, por favor, te lo agradecería mucho. Claro que sí, les doy lectura a unos últimos. Nos dice Jenny Montserrat, el acoso del que fue mi cuñado
hacia mí y decía que yo lo provocaba por el hecho de vestirme con faldas o shorts cuando era un adolescente. Él me daba miedo porque llegó a mi cuarto y me tocó. Yo les dije a mis hijas que no dejen que nadie les haga sentir incómoda o si ven algo extraño que me marquen y de inmediato voy. Y lo que más miedo me da es cuando salgo de la noche del trabajo y ya no encuentro transporte y por lo regular van hombres. Nos dice Cristina Ramírez. Durante mi adolescencia acosó en el transporte público. Recomiendo divertirte, pero estar atentas a la actitud o acciones de las personas y retirarse inmediatamente en compañía de algún amigo o amiga y mandar ubicación al llegar y retirarse del punto de reunión. Y entiendo que su participación respecto a a dónde le da miedo es estar en un taxi, en un Uber y sobre todo si ya es de noche. También nos escribe Cuquita Lugo. Hola, buenas tardes. Las mujeres que a diario trabajamos con el tema de paridad, pero es un arduo trabajo de concientización porque vamos en contra de una cultura con la cual ya nacimos. Nos dice Jenny, la discriminación considero que desde casa se da cuando los padres te dicen que sí puedes o que no debes de jugar y cuando hacen el divisionismo es cruel. María Teresa Ramírez nos escribe, yo les aconsejo que se cuiden mucho en todos los aspectos. Nos dice Columba Fabiola, siempre trato de advertir a mis hijos de los peligros que pueden surgir a su alrededor y cómo evitar una agresión, así ellos sienten miedo en la calle. Si gustas seguir y voy leyendo posteriormente otra. Hay unas muy largas, no sé si todavía tenemos tiempo o seguimos con la ponencia. Sí, si quieres 5 más y continuamos, por favor. Ok, nos dice Xochitl, los consejos que le doy a mis amigas es que cada vez que salgan, por seguridad envíen vía WhatsApp su ubicación en tiempo real. Si van a divertirse, no acepten bebidas de extraños ni abiertas. Cualquier tipo de violencia que vivan, pueden contar conmigo. Si tienen un novio y les alza la voz, que se vayan de ahí. Que aprendan a no depender porque nosotras como mujeres podemos lograr todo, bajarnos la luna si lo queremos. El lugar donde más me da miedo estar sola es la calle. Recuerdo que hace unos meses estaba en la Ciudad de México y tomé un Uber para que me llevara a la terminal. Y como había calles cerradas, el Uber tomó otro camino muy solitario. Fue realmente horrible vivir esa experiencia. Jicotencatl nos dice, el consejo que daría sería respeta y hazte respetar a través de la ley, además de hacerle saber su derecho a expresarse y no ser callada y que siempre estará apoyada por parte de sus padres y familia. También nos escribe Brisa Mil, siempre avisar en dónde y con quién estarán. Siento miedo en el transporte público. Me parece que ya di lectura a las últimas, si gustas continuar. Claro que sí. Y muchas gracias. Y gracias a todas y todos los que participaron precisamente con estas respuestas, porque justo es lo que nos abre la pauta para continuar con esta sesión y ver que en todos sus comentarios están precisamente entrecruzados estos términos de interseccionalidad, donde hablamos de los lugares, del transporte público, habrá personas que tengan que usarlo en mayor medida que otras, donde hablamos incluso, alguien hace referencia a esta parte de la cuestión económica, que se traducen incluso en violencia física, violencia sexual, y que ahora vamos a dar pauta a esta cuestión conceptual para poner incluso también algunos ejemplos, ¿no? En nuestro país contamos con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en esta ley, en el artículo 5, nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión
basada en su género, es decir, por el hecho de ser mujeres, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Las modalidades de la violencia son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son los tipos de violencia que contempla esta ley? Tenemos la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, sexual y patrimonial. A continuación voy a presentar, digamos, la redacción como está en el texto y vamos a poner algunos ejemplos también. Si ustedes desean colocar también algunos ejemplos en el chat, serán bienvenidas también esas opiniones. Entonces, tenemos aquí primero respecto a la violencia psicológica, que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Aquí pongo solamente una imagen, en esta imagen, espero que se alcance a visualizar, y hay diferentes conceptos, nociones que han aparecido a partir de todas estas violencias, por ejemplo, y esta violencia es altamente preocupante, porque a veces decimos, es que ni siquiera la violentaba, o sea, yo nunca la vi golpeada, yo nunca vi que fuera al hospital porque le pegó, nunca vi que trajera el ojo morado, pero no se trata nada más de eso, es que la trampa precisamente es que a veces la violencia física, hacerla visible, la más visible, hace que la violencia psicológica, al no verse, muchas ocasiones pasa desapercibida, pero que tenga precisamente todos estos efectos dañinos sobre la vida, sobre la salud y sobre las mujeres en términos de su propia existencia. Entonces, aquí pongo nada más, les digo un ejemplo con esta infografía que hace esta ilustradora Sofía Weiner, y ella nos menciona, por ejemplo, esta práctica que es considerada como este efecto aspiradora, donde nos dice que al terminar de una relación te manda mensajes por equivocación, te dice que ya cambió y que no lo volverá a hacer, te escribe mensajes de amor exagerado como que eres el amor de su vida, hace cosas por ti que no pediste, te ofrece ayuda y protección o trabajo incluso, utiliza a terceras personas para llegar a ti y convencerte de volver, te manda regalos, te escribe como si nada hubiera pasado, te inventa enfermedades, accidentes o intentos de suicidio o incluso puede llegar a dañarse como en esta forma de chantaje. Y lo que nos dice que esta técnica psicológica, cuando terminó una relación afectiva, básicamente lo que dice, de lo que se trata es de manipular precisamente a la persona para tratar por eso se llama así, como este efecto aspiradora, para tratar de aspirar a la víctima para que vuelva a tener una relación tóxica después de que esta ya logró, digamos, de alguna manera retirarse. El día de mañana, con las estrategias, vamos a revisar incluso algunas de estas frases estereotipadas en torno a la violencia, donde a veces decimos, pues es que está ahí porque quiere, ¿no? O sea, estas cosas, estas frases, también tenemos que empezar a quitárnoslas de nuestra mentalidad, porque terminan reforzando y impidiéndonos detectar precisamente cuando las mujeres están padeciendo este tipo de violencia o minimizar la violencia incluso. Aquí tenemos otra imagen donde vemos precisamente estas dos partes en términos psicológicos y hay investigadoras que han trabajado mucho el tema de lo que implica el amor romántico, ¿no? O sea, desde dónde se forma esa cuestión del amor romántico como una cuestión sacrificial, donde tienes que entregarlo absolutamente todo, y el todo es incluso pasar por la pérdida de tu identidad, de tus deseos, de tus aspiraciones, de hacer todo lo que la otra persona quiere, convertirte, digamos, como en ese anexo de sus deseos, en ese anexo de sus sueños, y que de alguna manera hace que tú pierdas tus propias aspiraciones, que tú dejes de considerarte, como lo decíamos ayer, como una persona que siente, quiere, piensa y que tiene que pasar todo por la aprobación del otro. Entonces, aquí hay dos ejemplos, digo, la imagen es en términos de ambas partes, pero situémoslo precisamente en cómo implican todas estas frases que escuchamos todo el tiempo, de no salgas con tus amigos y mí. O sea, a donde tú vayas, yo tengo siempre que estar. Tengo que vigilar todo el tiempo con quién te relacionas, quiénes son tus amigos, etcétera. Y lo que hace es que poco a poquito esta
esta brecha de las amistades se vaya cerrando y que a veces sea tan difícil para las mujeres recuperarse de una ruptura de esta naturaleza, porque cuando al paso de los años se dan cuenta que ya no tienen amigos, que todos sus amigos que dejaron paulatinamente los dejaron de ver porque tenían que cumplir con esta lógica de estar siempre con la otra persona. Porque la otra persona, si bien a veces, por eso la violencia psicológica es muy tramposa en este sentido de no darte cuenta porque están disfrazadas muchas prácticas bajo esta lógica de lo que es el amor. Y entonces, mejor quédate conmigo y no vayas con tus amigos y así pasamos la tarde juntos. Y así vamos al cine juntos. Y empieza así, pero después te das cuenta que pasaron 3, 5, 8, 10 años, donde como les reitero, los amigos ya no están porque dejaste de frecuentarlos a partir precisamente de esta relación que demandaba todo tu tiempo, haciéndote perder esta otra parte de tu vida que son los amigos, con las amigas que ya tenías, ¿no? Amigos, amigas. Esta práctica que también es bien común, donde esa minifalda póntela solo cuando estés conmigo. Y hay precisamente estas investigaciones sobre violencia donde revelan qué tanto las mujeres dejaron de cambiar la forma de vestir, de arreglarse, de maquillarse si era su deseo, porque sus parejas se los impidieron. O sea, ¿hasta dónde esta violencia termina afectando las decisiones de lo que nosotras fuimos? Y que llega a un punto donde después ya no puedes reconocerte en la persona que de alguna manera estuvo formándose a partir de todos estos años, ¿no? Entonces, este abandono incluso en el sentido de tus ideales, de lo que tú eras, tiene que ver con esto que pone precisamente la violencia psicológica de por medio. Entonces, esto que en algún comentario alguien decía, esto de, pero pues si no te pegué muy fuerte, nada más te pellizqué poquito, o sea, nada más te empujé tantito. O sea, es que estas prácticas de fue tantito, dense cuenta cómo desde la violencia psicológica hasta la violencia física, que es más tangible, pues termina o ha terminado precisamente convirtiendo a este país en un país completamente feminicida, ¿no? Entonces, veamos precisamente esta parte de la violencia física. La violencia física nos dice aquí en la ley que es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Esto incluso dense cuenta como la parte de las lesiones internas, ¿no? En nuestro país hemos vivido con toda una horrible historia precisamente de violencia para poder obtener la verdad de ciertas cosas y entonces la lógica era te voy a golpear, te voy a lastimar, pero cuando yo te presento van a ser golpes internos para que no se den cuenta que estoy violentando tu corporalidad y tus derechos humanos. Esta práctica ha sido trasladada también a este espacio familiar donde lo que ocurre a veces es, sí te voy a pegar, pero que no se ve en tu cara. O sea, porque como al siguiente día tienes que salir a trabajar o tienes que salir a dejar a los hijos a la escuela, si hay hijos o hijas, etcétera, pues entonces te voy a pegar en lugares de tu cuerpo donde no sea visible. Esta violencia física es la que les decía, es visible, pero no significa, y no perdamos de vista también, que las otras son igualmente dañinas y que pueden acabar con la vida de las mujeres. Tenemos la violencia patrimonial. Alguien dentro de los comentarios decía, ¿no? O sea, como esta parte de la autosuficiencia económica también, pero otra vez, tenemos que regresar un poquito y no dejar de considerar que para algunas personas es más fácil garantizar esta autonomía económica que para otras personas. Hace el sábado precisamente, Patti Alamendi en un taller que daba precisamente al respecto sobre cuestiones legales, ella hacía referencia como investigadora sobre la violencia también y como desde su perspectiva como abogada, pues mencionaba, ¿no? Que justo cuando tengas algún bien o algo por el estilo, lo pongas a tu nombre, porque a veces, ¿qué es lo que ocurre? Que las mujeres se quedan en situaciones de violencia porque no quieren perder la casa por la que estuvieron trabajando en conjunto muchos años, pero que de alguna manera puede estar a nombre de la otra persona, ¿no? Lo que hoy tenemos en la ciudad, esta ley que hoy está en la Ciudad de México, donde si se separan y ella no tuvo este desarrollo profesional laboral, le corresponde el 50% de los bienes, porque se reconoce hoy por hoy que el trabajo que hizo en casa, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, era trabajo. Entonces, su reincorporación al mundo laboral después de una ruptura así va a ser incluso muy complicada, va a ser más difícil que lo que va a ser para el hombre que ya cuenta, digamos, o que toda su vida estuvo trabajando en este ámbito denominado público. Entonces, dense cuenta cómo esta violencia patrimonial
atraviesa eso, pero también nos dice es un acto o omisión que afecta en la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Esto de que rompan tus cosas, que rompan cosas que por las cuales tú tienes un afecto, aunque sean cosas materiales, tenemos afectos por cosas materiales porque nos las regalaron personas que son importantes de nuestra vida, porque nos costó mucho trabajo conseguirlas, y que saben precisamente que una forma de agredirte va a ser destruir algo que implica precisamente todo el sacrificio y cariño que puede tener en ese objeto material, pero que incluso también vemos este control que hay sobre el dinero, que hay sobre los recursos, el hecho de decir, yo sí puedo salir, tomarme unas copas con los amigos, con las amigas, yo sí puedo irme a divertir a X o cual lugar, pero tú no. Para mí sí hay dinero para que me pueda comprar ropa, pero para ti no. No te puedo comprar zapatos ahorita. Entonces, todo esto es parte precisamente, y claro, dentro de las más graves donde es, no hay dinero para la comida. Sí es una forma de castigo de alguna manera que desde luego que afecta, por supuesto, la vida de las mujeres y pensarlo nuevamente. Estos tipos de violencia y estas destrucciones a los objetos de las mujeres van también a ser diferentes en función precisamente del contexto de cada persona. Está ligada completamente, por eso están juntitas, con esta parte de la violencia económica, donde dice que esto de acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor o menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Esto es lo que hablamos ayer un poquito, donde decíamos también que en este país la brecha salarial existe y donde decíamos que en términos generales es del 34%, lo reitero, mientras nosotras ganamos 100 pesos, los hombres ganan 134 pesos, pero nuevamente, ¿por qué es tan importante los estudios de interseccionalidad? Porque ellos nos van a decir que esta brecha de 100 a 134 pesos va a ser más amplia cuando se sumen otras desigualdades, ¿no? Entonces, aquí incluso también decíamos, ¿no? Esta parte de limitar los ingresos de sí trabajas, pero tu dinero se va por completo para las necesidades del hogar y a ti no te queda nada para, digamos, como para cuestiones personales, etcétera. Ahí hay una limitación. Entonces, todas estas cuestiones, dense cuenta cómo pueden ser prácticas muy pequeñas, pero que terminan convirtiéndose también en alguna medida en prácticas todavía más amplias que se reflejan desde el ámbito privado. Por eso esa definición que nos da esta ley es bien importante porque es desde nuestra casa, desde nuestro lugar de convivencia familiar, hasta en las empresas que nos pagan de manera diferenciada por el mismo trabajo. Entonces, allí algunos datos también en términos de esta violencia, donde nos dice que una mujer trabajará en promedio 4 años, una mujer joven trabajará en promedio 4 años más que un hombre a lo largo de su vida para percibir, digamos, exactamente el mismo salario, ¿no? En el mundo las mujeres hacen 3 veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres y alguien en las sesiones que tuvimos ayer y antier hacía referencia a Silvia Federici. Silvia Federici es una teórica muy interesante que recomiendo ampliamente leer sin duda y ella tiene esta frase, ¿no? Que nos dice, esto que llaman amor es trabajo no pagado. Nuevamente, estos roles, estos estereotipos que están allí y que a veces nos dicen que esta es la forma de demostrar el amor hacia los hijos, hacia la pareja, donde siempre va a estar todo el mundo antes que yo, antes que mis propias necesidades, antes que mis propios gustos. Si tengo que gastar en comprar tal o cual cosa, siempre van a ser primero ellos o ellas y después yo. Pero les decía, es que esto no pasa nada más en la familia, sino que a veces en el partido ocurre lo mismo. Esto que les decía, donde a veces, pues espérate, va a llegar tu lugar, no sabemos cuándo tu oportunidad, a lo mejor en 10, 15, 20 años, pero está todo el mundo antes que tú. Aquí, otra vez, de lo que se trata es de hacer ese equilibrio. O sea, yo, dependiendo precisamente de este contexto, de los contextos, sabemos que va a ser muy complicado, que va a ser diferente para cada lugar, para cada persona, pero no perder de vista precisamente esta cuestión de que somos seres humanos
que también tenemos deseos, aspiraciones y que también, así como es necesario atender las necesidades, prioridades de unas personas a la familia, también son importantes atender las propias. Esto que hablábamos también de la falta de tiempo libre, o sea, ¿cuántas veces pueden seguir desarrollando estas actividades lúdicas que disfrutaban cuando después tienen que cumplir 2, 3 jornadas de trabajo? Entonces, sí hay una afectación real también, porque a lo mejor lo puedes hacer, pero pues, entonces tienes que dormir menos horas. Y esas menos horas, pues también implica un efecto sobre la salud de las mujeres. Tenemos ahí otra cuestión. El empleo y educación, perdón, el empleo y educación son similares, es decir, hoy por hoy podemos alcanzar licenciaturas, maestrías, doctorados, al igual que los hombres, porque tenemos ese derecho garantizado, pero igual, no va a ser lo mismo para todas las personas tener estas facilidades para hacerlo. Pero cuando llegamos al mundo laboral, los hombres ganan en promedio, decíamos, 24% más dinero que nosotras, ¿no? Exactamente con los mismos con los mismos títulos, con el mismo grado académico y con la misma experiencia, ¿no? Que otra vez en los estudios se ha reflejado que la carrera política, profesional, escolar de las mujeres tiende a ser más grande, más larga que la carrera de los hombres, precisamente porque estamos pensando en estas cuestiones del trabajo de cuidados y del trabajo no pagado. El único momento, esto es parte de una investigación que hizo Oxfam México también con trabajadoras domésticas, donde ella decía, el único momento en el que realmente puedo descansar es cuando estás internada en el hospital. O sea, dense cuenta de la gravedad de esa expresión, porque salen de su casa para hacer el trabajo doméstico en otro lugar. Llegan a su casa y tienen que hacer ese trabajo doméstico de su casa, y es terriblemente lamentable que ella diga en algún momento, una de ellas diga en algún momento, que el único momento en el que aparentemente pudo descansar es cuando su salud llegó al límite y tuvo que estar internada en un hospital. Entonces, ustedes reflexionen incluso, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron este tiempo libre, disfrutable, que pudieron tomarse unas vacaciones largas? O sea, y ojo, ¿no? Lo decíamos en algún momento, para las que están en el mundo electoral, pues ahora que ya están como todos estos preparativos para el siguiente año, ¿cuándo es cuando pueden tomarse este tiempo a nivel personal, disfrutarlo a nivel personal o incluso disfrutarlo con sus familias, más allá de estas tareas domésticas o de cuidado? Nuevamente, les presento esta imagen, sobre todo pensando en las personas que hoy están en este taller, justo esta diferencia de la que les hablaba, es del 34% en términos generales, pero vemos nuevamente cómo a partir de los estereotipos, qué tanto puede ganar una mujer respecto a un hombre en una práctica, en un deporte, donde están haciendo exactamente lo mismo, pero que la diferencia es abismal de 100,000 pesos a 12,000 pesos, considerando el primer lugar para hombres o mujeres. Entonces, nada más para que tengamos una idea de los estereotipos incrustados precisamente en estos deportes, y vale la pena decirlo, o sea, este año, prácticamente fue en marzo, si no mal recuerdo, fue la primera vez que las chicas de los Pumas de la UNAM pudieron jugar por primera vez en el Estadio Olímpico. O sea, todas estas prácticas de cómo no reconocemos, no hemos visibilizado precisamente estos deportes que también pueden hacer las mujeres, podemos hacer las mujeres, y como decían, que empiezan en sus comentarios, que empiezan desde las prácticas de con qué podemos jugar y con qué no, y a qué nos podemos dedicar y a qué no. Entonces, aquí continuamos con esta otra violencia, que es la violencia sexual, y esta nos dice que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla, concebirla como objeto. Y aquí justo pongo esta imagen que fue también, es parte de las redes sociales, se encuentra mucho también, donde estamos, cuando preguntamos precisamente cuáles son las causas de la violación. Y las respuestas no son, digamos, azarosas, sino son parte de las expresiones que se han escuchado todo el tiempo en función de esta violencia. ¿Qué causa la violación? La ropa que usaba, el haber estado en una fiesta, el no estar acompañada. Y hago un espacio en precisamente porque justo dentro de las respuestas, dense cuenta cómo nuestra seguridad a veces atraviesa, o sea, nuestra tranquilidad de caminar por una calle solitaria, atraviesa por el hecho de sentirnos acompañadas de un hombre.
porque sabemos que así es menos probable que nos pase algo, menos probable, porque eso no quita el riesgo tampoco, pero nos da cierta seguridad. Y dense cuenta cómo desde las cuestiones legales, desde las que hablábamos hace tiempo, donde nos respetan a partir de que me dio el permiso mi esposo, o me dio el permiso mi padre, o me dio el permiso mi hermano, que es el único hombre que estaba en la familia, cómo todas estas prácticas se han trasladado hasta este espacio para que nosotras hoy por hoy sigamos sintiendo que estamos más protegidas. O sea, no es que sea casual, es que así sucede. O sea, que incluso pensemos en estas relaciones entre jóvenes, donde a veces no te dicen nada cuando estás acompañada de tu pareja, pero cuando no está tu pareja, entonces sí, está como esa posibilidad para que te puedan hacer comentarios que estando acompañada no te harían. Entonces, cómo todo este respaldo masculino, digamos de alguna manera, ha hecho también que todas estas violencias se sigan presentando también. El coqueteo, por estar coqueteando, pues fue la responsable de que la violaran, las calles solitarias, el hecho de haber estado tomada y lo que nos pone aquí, que lo que causa la violación es sin duda un violador. O sea, es la causa de que esto suceda, ¿no? O sea, porque justo aún estando una mujer en un estado de ebriedad, no tendrían ninguna posibilidad de violar. Entonces, y que incluso si la persona ya está prácticamente en la habitación con la otra persona y en el último segundo dice no quiero tener relaciones sexuales, se tendría que respetar esa decisión, porque de lo contrario es violación por donde queramos mirar, ¿vale? Entonces, aquí estos datos también que son espantosos. En 2019 se han registrado 38.357 delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres. Entonces, solo para que nos demos y dimensionemos precisamente el problema. Les reitero, no podemos pasar videos, sin embargo, les dejo las ligas también para que ustedes los puedan revisar con posterioridad. Me parece muy importante que los revisen desde sus dispositivos en sus casas. Aquí, esto que ustedes vieron y que también fue objeto de muchas burlas, o sea, nos podrá gustar o no nos podrá gustar los ademanes, tendremos una opinión respecto a si la cancioncita no sé qué y etcétera, pero eso que no quite del renglón la demanda que se estaba haciendo precisamente con esta colectiva feminista de Valparaíso en Chile, que impulsaron las tesis con esta expresión artística que se llamó precisamente Un violador en tu camino. El video corresponde a la Ciudad de México. Digo, al final de la sesión les colocamos los links, si no en su página, para que puedan buscarlos y revisarlos. Y pongo aquí solamente algunas frases de lo que decía esta expresión artística. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Esto, que es justo lo que veíamos en esta imagen, donde decíamos, ¿dónde recae precisamente esta responsabilidad de la violación, ¿no? Y con esta expresión enorme y con letras más grandes, por eso lo pongo también, porque la lógica es denunciar desde este aspecto el violador eres tú. Y justo a partir de estos análisis de datos que se hicieron, a partir de que las mujeres empezaron a contar sus experiencias en Twitter, pues veíamos precisamente que en este rango de edad de 4 a 6 años, el 68% de las niñas que fueron violadas vestía su pijama o estaba en la casa de algún familiar. 26% vestía ropa de niña, o lo que se considera estereotipadamente como ropa de niña, y estaba en casa familiar. Entonces, otra vez, decirlo nuevamente, el violador eras tú. O sea, no es que estaba en una fiesta, no estaba borracha, no estaba no sé qué. O sea, todos esos pretextos que se han querido poner, digamos, como para responsabilizar a las mujeres de la violación, este breve análisis de datos nos viene a decir, desde la infancia y con posterioridad tenemos que entender que la responsabilidad de una violación recae sobre el violador. Es así de simple, no hay más que decir al respecto. Bueno, hasta aquí no sé si voy a abrir un espacio para preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguno, sí, por favor. Sí, claro, ya tenemos algunos. Daré lectura a dos nuevas participaciones que tenemos. Nos dice Miguel Juárez.
El cambio y estrategias que mencionas son a veces efectivos, pero creo que es normalizar la violencia. Más bien debemos de crear conciencia todas y todos de la violencia y evitar permitirnos ocultarla. Y Jenny Montserrat escribe, la violencia abarca, como lo mencionan, de diferente manera. Ejemplo, en lo económico, si los cónyuges están casados y él le dice, no te daré dinero para hacer de comer, eso es un tipo de violencia. Otro tipo de violencia es prohibir, por ejemplo, prohibir actividades, amistades, el chantajear, mentir, destruir artículos personales, ridiculizar, manosear, etc. Son algunos signos de violencia. Y nos dice Edith, wow, datos fuertes de la última diapositiva. Esos son hasta el momento Gracias. todas las participaciones. Gracias, Sin. Y sí, justo respecto a la parte de estrategias, mañana vamos a ver precisamente más estrategias que involucran no nada más nuestro ámbito familiar, sino la misma responsabilidad del Estado y que parece precisamente en este país a partir precisamente de este problema del feminicidio. Respecto a este punto que también contempla la ley sobre las modalidades de la violencia, contempla prácticamente 6, que es la violencia familiar, laboral y docente, en la comunidad institucional y la violencia feminicida. Al final coloco esta parte de la violencia política, que también pertenece al capítulo 4 bis, que es, digamos, como una de las que se ha agregado de manera reciente, que se ha tipificado apenas este año, ¿no? Entonces, nada más menciono precisamente estas partes que están en negrita, en torno a la violencia familiar, que implica dominar, someter, controlar, puede ser de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, y requiere precisamente de una existencia o de una relación de parentesco o consanguinidad. Este corto también les vamos a subir estos links para que los puedan buscar, donde precisamente habla de cómo esta violencia de alguna manera tiene que ver con la forma en la que nos enseñan desde pequeños a educar, desde que nos educan cuando somos pequeños, cuando somos pequeñas, y cómo a veces podemos o no reproducir precisamente estas violencias. La laboral y docente, por supuesto, es independiente, de una relación jerárquica, y puede tener también una cuestión de acción o omisión en términos de abuso de poder, impidiendo el desarrollo y atenta sin duda contra la igualdad. Y aquí es bien importante decirlo, o sea, aquí no tiene que ser una conducta reiterada, como ocurre por ejemplo con el hostigamiento. Aquí basta con una sola ocasión para que esto sea considerada como este tipo de violencia. Alguien en alguno de los comentarios hizo referencia a los tendederos que se han hecho en las universidades, y sin duda ha sido una de las prácticas para evidenciar todos estos actos de acoso y hostigamiento sexual que se han vivido precisamente en las universidades. Este es uno que se hizo en el 38 Consejo Distrital, precisamente, pues tratando de recuperar las voces también de nuestras supervisoras y capacitadoras, que en algún momento el mismo trabajo de campo y el mismo trabajo, digamos, como en este ámbito laboral, las ha llevado a padecer, y que también, o sea, decir, estas voces que también tienen que ser escuchadas y que también tienen que darles su lugar. O sea, tampoco se trata de hablar por las violencias de las demás personas, sino que tengan este espacio de apertura, y como lo decíamos, mañana lo veremos con las estrategias, no solo que se diga, sino que verdaderamente se haga algo al respecto. Aquí, en esta parte también del ámbito laboral, donde vemos precisamente esta imagen, donde prácticamente saber, dinos qué es lo que tú le puedes aportar a esta compañía, ¿no? Otra vez en función de esta parte de los estereotipos, y pues justo el ingreso de las mujeres a la política, las investigaciones que se han hecho al respecto, demuestran precisamente cómo o han tenido que masculinizarse o han tenido que tener unos ciertos comportamientos precisamente para poder encajar en este mundo que en un momento fue un mundo de hombres nada más, ¿no? Incluso hasta ser violentas con las propias compañeras. O sea, por eso es bien importante reflexionarlo, que atraviesa precisamente por el tamiz, digamos, como en primera instancia de nuestra persona, y ver también qué tan violentas hemos sido. O sea, porque otra vez, en la escuela, en la universidad, en la academia, en el partido político, en las empresas, no se vale salir con un discurso a decir, yo soy muy pro derechos con la mujer, pero en cuanto me doy la vuelta, no denuncio a mi compañero agresor porque es mi cuate desde que entré al partido,
o no hago nada por la compañera que estoy viendo que es violentada y además, incluso entre nosotras insistimos en reforzar esa violencia, ¿no? En adoptar estas características, entonces soy increíblemente violenta con otras personas y descalifico de la misma manera en la que yo aprendí a sobrevivir aquí. Entonces, si queremos transformarlo, por allí tenemos que empezar también, ¿vale? Entonces, la violencia en la comunidad, que justo son estos actos colectivos, en la violencia política, mañana vamos a revisar un ejemplo donde la comunidad, digamos que es parte precisamente de esta violencia y que margina, discrimina y denigra precisamente a las mujeres. Hay una frase, para ir ya rumbo al cierre, ¿sí? Que justo nos dice, ¿no? No todos los hombres son sexualmente irresponsables, pero sí lo suficientes para que el 90% de las mujeres con VIH lo adquieran de una pareja estable. Este problema que ocurrió en los 90 sigue siendo latente precisamente en términos de salud y mencionar, hacer un paréntesis también aquí para hablar de la violencia obstétrica, que es, digamos, como otra categoría, pero de alguna manera cuando las mujeres llegaban o siguen llegando a tener a sus hijos y que a veces en el servicio médico las traten como si estás sufriendo un dolor, te aguantas, porque cuando estabas haciendo al hijo no lo estabas disfrutando, pues ahora aguántate este dolor, ¿no? O sea, todo eso es violencia obstétrica. El decidir por ellas y hacerlas firmar en algún momento que fue, hay investigaciones que revelan esto, para que les quitaran la matriz y ya no tuvieran hijos, y esto acompañaba una política de control natal también en la década de los 90, esto fue violencia obstétrica también. No todos los hombres son acosadores, pero sí lo suficientes para que cada 16 minutos se denuncie un delito sexual. No todos los hombres son violadores, pero sí lo suficientes para que cada 40 minutos se denuncie una violación sexual. No todos los hombres son feminicidas, pero sí lo suficientes para que se cometan 9 feminicidios al día en este país. En este país la cifra ha llegado a 10 y en términos de confinamiento, como lo veíamos, el Sistema Nacional de Refugios también ha dado datos de verdad increíblemente deplorables. La violencia institucional, esto lo pongo así en negritas, ocurre en cualquier orden de gobierno cuando no se hace lo que se tiene que hacer precisamente para prevenir, atender, investigar y sancionar todas las violencias para poderlas erradicar. Pongo nada más aquí algunos ejemplos de lo que implica la violencia institucional. Hay más, les dejo una liga también para que lo puedan consultar este documento. Si acudiste a denunciar algún tipo de maltrato o violencia y la autoridad se negó sin fundamento a ejercer las atribuciones que legalmente le corresponden. Ese de regrésese con su marido y arregle las cosas y luego viene y lo denuncia, es un ejemplo clarísimo. O tú tuviste la culpa por estar vestida así. Si has recibido un trato indigno por parte de un ministerio público, si se ha cometido algún tipo de violencia hacia ti, con la tolerancia o anuencia de algún servidor público, el encubrimiento, que es un problema importante en este país, y otra vez, el encubrimiento no viene nada más de los hombres, viene también auspiciado muchas veces por las propias mujeres. Si te han amenazado con despedirte por estar embarazada, si has sido víctima de acoso o hostigamiento sexual y las autoridades laborales o escolares no han actuado, y si has acudido a denunciar violencia familiar y tu denuncia fue minimizada o no tomada en cuenta. Digo, son solamente algunos ejemplos y cierro ya con esta parte que es la violencia feminicida, y la violencia feminicida, como el nombre lo indica, es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta contra las mujeres. Les pongo ahí una sugerencia también para que sigan en Twitter a esta colectiva que se ha llamado Nosotras Tenemos, @tenemos datos, para demostrar o evidenciar los datos que tenemos precisamente en este momento en términos de confinamiento también. Finalmente aquí lo dice a los hombres, porque bueno, claro, una de las cosas que se ha tenido que lidiar y con las que se ha tenido que estar explicando son estos datos que de repente dicen, no es cierto, o sea, las feministas exageran porque los hombres también nos matan y no nada más nos matan, sino que nos matan más. Otra vez, por eso es importante la perspectiva de género, porque la perspectiva de género ha hecho que se desagreguen datos por sexo y entonces miremos cuáles son las razones por las que matan a unos y por las que matan a otras. ¿A los hombres también los matan? Sí, por supuesto que sí. ¿Quiénes? Principalmente otros hombres. ¿Son sistemáticamente asesinados por ser a manos de su pareja mujer? No. A los hombres los matan en riñas por lesiones calificadas, delincuencia organizada, y 85% de estos delitos ocurren a manos de otro hombre o de un grupo de hombres. Entonces, hay que dar
darnos cuenta por qué fue necesario el tipo penal de feminicidio, que costó mucho trabajo insertar también en esta ley general, porque decían, pues es que es homicidio y punto. No, porque las causas y quiénes terminan siendo generalmente las personas que asesinan y cómo las asesinan, tiene otras causales desde antes y después. Por eso, precisamente también desde el ámbito jurídico, aplicar la ley así, sin analizar lo que hay antes o lo que hay después, ha generado que muchas de estas reformas, digamos que hayan sido complicadas precisamente en mirarlas. Ya nada más, estoy por cerrar, sí, nada más con estos datos de 10 mujeres asesinadas al día. Vemos ahí en esta infografía cómo han aumentado los registros a partir de 2015 hasta 2019. Justo en 2020, también lo que nos demuestra esta infografía es que se han incrementado prácticamente una tercera parte, se han duplicado los feminicidios. Y ojo, también esto responde a la forma en la que se encuadran estos delitos, o sea, que verdaderamente se hayan reconocido como feminicidios. Estos informes sombras que dicen la situación es peor incluso por los casos que no están denunciados, ¿no? En 2019 se registraron 3.616 muertes violentas de mujeres y 976 fueron investigadas como feminicidios. Entonces, también allí depende otra vez que haya perspectiva de género en las autoridades que están investigando estos casos. Les dejo allí algunos otros datos, precisamente los estados que en 2019 registraron más feminicidios, y esta frase que también le hemos escuchado, la culpa la tiene Cupido. Seguir llamando crimen pasional al feminicidio es encubrir o justificar al agresor. Los celos, los golpes y la violencia no son parte normal de una relación. Esta red también de luchadoras les recomiendo ampliamente que lo sigan y que justo aquí nos viene a decir cómo esta parte psicológica puede tener otros efectos, pero también son los celos, también son los golpes. Y que esto, nada de esto es amor. Los celos no son una manifestación de amor. Y para terminar el día de hoy, también les voy a dejar este link de una canción que escribe Vivi Quintana y que nada más les leo rápidamente estas 3 estrofas. De verdad, escúchenla, porque no tiene desperdicio ninguno de las estrofas que ella nos canta. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Si tocan a una, respondemos todas. Y al final cierra con esta frase, siendo precisamente una analogía con nuestro himno maravilloso, pero no por eso menos belicoso, himno nacional, y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del cañón. Véanla, de verdad, les digo, no tiene desperdicio. Mañana finalmente terminaremos, bueno, con esta parte de lo que ha sido denominada la Ley Olimpia, que no es una ley, sino un conjunto de reformas que se han hecho a disposiciones legales, que precisamente trata de denunciar la violencia digital, en términos también precisamente de violencia contra la libertad sexual. Entonces mañana vamos a hablar, retomar este caso, y cierro nada más con esta actividad. Nuevamente ahorita ya al final les voy a colocar un link, por favor, es igualmente un cuestionario. Les pongo 4 preguntas de manera obligatoria, dentro de las otras estarán de manera optativa, digamos si pueden contestar o no, pero sí me interesa que me contesten, por favor, y son completamente anónimas. Ustedes ingresan al link, se registran la respuesta y nomás, que me narren, por favor, cuándo fue su primer acoso, cuáles consideran que son las ventajas de nacer mujer, cuáles consideran que son las ventajas de nacer hombre, y si conocen alguna mujer que haya sido desaparecida o asesinada. Estas 4 me gustaría, por favor, que las contestaran de manera obligatoria y las otras de manera opcional, para que mañana hagamos nuestro propio tendedero virtual. Entonces, su participación es muy importante en esta actividad para poder concluir mañana. Y el día de hoy sería todo de mi parte, no sin antes agradecerles también sus preguntas. Si tienen más, por supuesto, ahorita las colocan y con mucho gusto les damos respuesta el día de mañana. Les agradezco su tiempo, su atención y todos los comentarios. Y por favor, participen. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por tu gran ponencia. De igual forma, muchas gracias a las personas que participaron. Nos da mucho gusto que sean muy participativos y participativas dentro de estas sesiones. Es muy enriquecedor, para todos y todas el hecho de estudiar y trabajar en estos temas.
Nuevamente, ¿me permitirías compartir pantalla, por favor, Angie? Para dar los últimos anuncios, como cada sesión, y recordarles que las personas que no hayan tomado asistencia al escribir su nombre en el chat, háganlo en este momento. También les pido, por favor, nuevamente que prendan sus cámaras, activen sus cámaras para tomarles asistencia del día de hoy. Y por otro lado, si tienen alguna duda o alguna situación de nuestra plataforma, aquí les dejo nuevamente el link directo para que ingresen. Por otro lado, si ustedes llegaran a tener alguna duda con la plataforma, les dejo el correo de soporte técnico. Y también anuncio breve para las personas que han estado asistiendo a los cursos anteriores. Se les mencionaba que para su emisión de constancia es muy importante que escriban su nombre en la plataforma tal cual y como quieren que sea emitido su diploma, ya que nuestra plataforma está configurada en inglés y los acentos o las letras ñ no las lee, por lo tanto puede que el diploma salga distorsionado o con algún elemento que no sea su nombre. Entonces se les pide entrar a los settings, que serían las configuraciones de la página. Posteriormente les dará la configuración de su perfil y ahí pueden escribir de la manera correcta que ustedes deseen que su nombre sea emitido en el diploma. Por último, quiero recordarles que esta masterclass se ha realizado de manera gratuita gracias al financiamiento público dedicado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, otorgado por el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos y específicamente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Les doy la palabra a la licenciada Brenda Villena. Un gusto volverlos a tener a todos y a todas en esta ponencia. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su atención, por su colaboración, a todos y a todas. Y pues los esperamos mañana puntualmente. Todas las recomendaciones que nos hizo Cintia, si tienen alguna duda, ya les puso ahí el correo y la página donde podemos asistir. Cualquier duda traigan mañana y la podemos poner en el chat para que en su momento Cintia nos haga favor de irnos orientando. Y bueno, agradecerle a la ponente, estuvo maravillosa la clase, agradecerle a la diputada Tari Quiroga y agradecerles a todos y a todas su asistencia. Muchas gracias y sobre todo su participación. Hasta mañana.